Lazo en cuanto a que los ecuatorianos desean una administración de justicia proba, imparcial, limpia, y que hay que hacer esfuerzos para conseguirlo, no es sino la manifestación de un propósito generalizado, yo diría, de la comunidad. No olvidemos lo siguiente, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución a favor de todos los ciudadanos. De tal manera que el Estado no existe como estructura en sus diferentes funciones simplemente para darle trabajo a 500.000 burócratas. El Estado existe y las funciones del Estado existen, y esos burócratas trabajan en la administración pública, incluyendo la función judicial, para efectos de conseguir que los derechos de los ciudadanos sean respetados y cumplir así con el más alto deber del Estado. Y la Constitución de la República consagra el principio de coordinación entre las diferentes funciones del Estado en su artículo 226. Obliga a que las diferentes funciones del Estado coordinen esfuerzos para conseguir este objetivo, que es el más alto respeto al más alto deber del Estado, que es respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. De tal manera que evidentemente el conversar, el dialogar entre funcionarios públicos o entre representantes de distintas funciones del Estado no significa en sí mismo una intromisión, significa dar cumplimiento a este deber de coordinación para conseguir los objetivos del Estado. No olvide usted... Sí, continúe, doctor. Digo, no olvide usted que el presidente de la República, por ejemplo, tiene la facultad de enviar las proformas presupuestarias del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional. Esta proforma presupuestaria incluye a todas las funciones del Estado. Obviamente que tienen que dialogar, porque muchos de los problemas de la función judicial radican en la falta de recursos para que puedan cumplir sus jueces, sus operadores judiciales, las altas misiones que les han encomendado. El presidente de la República tiene también la iniciativa legislativa, y otros temas podrían ser solucionados a través de importantes reformas a las leyes que regulan la administración de justicia. En fin, hay una serie de circunstancias que obligan a las autoridades públicas a dialogar entre sí, y con mayor razón a quien representa como jefe de Estado y jefe de gobierno a la función ejecutiva, en este caso el presidente Lazo. Ahora, doctor, 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8. Doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista del Ecuador. Doctor, en todo caso, esas voces que comienzan ya a salir por ahí de intromisión no tienen ningún valor, son totalmente inconstitucional. Bueno, no podemos desconocer también que la función judicial por Constitución goza de independencia interna e independencia externa. Las conversaciones, los diálogos para coordinar acciones, para mejorar la administración de justicia, para cooperar entre ellos, no puede ser considerado como una intromisión en la independencia de la función judicial. Otra cosa es que se establezcan presiones de parte de alguna función del Estado para que se persiga o no a determinados grupos o sectores políticos o ciudadanos para que se dicten sentencias en uno o en otro sentido. Eso sí sería intromisión externa. Intromisión interna sería que jerarcas, o sea, jueces de más alta jerarquía dentro de la función judicial presionen a jueces de inferior jerarquía para que dicten resoluciones en una determinada forma, o que los miembros del Consejo de la Judicatura estén atrás de que se absuelva o se condene a un determinado sindicado. Eso serían presiones internas. El presidente de la República tiene la obligación, no solamente el deseo, sino que tiene que cumplir con ese deber de coordinar acciones para la consecución de ese más alto deber del Estado, que es que nos respeten a todos los ciudadanos los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cómo no pueden hablar entre presidente de la República y funcionarios que representan, por ejemplo, órganos administrativos, órganos jurisdiccionales de la función judicial, con respecto a temas tan importantes como el sistema de rehabilitación social, que en donde realmente existe también una de las causas y uno de los
más graves problemas que tiene actualmente el Ecuador en cuanto a que no existe este pomposo llamado sistema de rehabilitación social, sino más bien es un sistema de educación en la criminalidad y en la falta de respeto a los derechos de los seres humanos. Es decir, hay una serie de circunstancias con las que tiene que hablar, y el presidente ha dicho que va a hablar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero debería de hacerlo también con el Consejo de la Judicatura, debería hacerlo también con los órganos autónomos de la función judicial, como son la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado. Es decir, que debería ampliar sus conversaciones a todos los niveles de la función judicial y de todas las funciones del Estado, para que así se cumpla con ese propósito de coordinación, sin que, vuelvo a repetir, sin que estas conversaciones impliquen mandatos, impliquen imposiciones, porque entonces sí se estaría violando la independencia de las funciones del Estado. De acuerdo, doctor, porque el ejemplo lo tenemos, como usted lo dijo, 8 minutos para las 8 de la mañana. El correísmo realmente la mano del dictador en ese momento en la función judicial era terrible, y eso era públicamente conocido y nadie podía hacer ni decir nada, doctor. Bueno, sí, es conocido que había una disposición de carácter general, por ejemplo, de que no se concedan acciones de amparo en contra de la administración pública, eso bajo pena de destitución. Esa sí es una clara intromisión en la función judicial, o utilizar a otra función del Estado como la función de transparencia y control social para a través de ella, digamos, cooptar todas las distintas funciones del Estado de una manera que artificiosamente podía ser tomada como participación ciudadana, cuando realmente eran participaciones de grupos muy pequeños que representaban todos a un mismo sector político. Ello sí podría ser considerado como una intromisión, pero el hecho de que se converse, se dialogue y se busquen soluciones en conjunto para los graves problemas que de la Administración de Justicia en el Ecuador, yo no lo veo como una intromisión, sino como una necesidad y como el cumplimiento de un deber. Ahora, doctor, en este marco, como usted lo está aclarando también y profesionalmente, ¿cómo ve usted hasta este momento el desempeño de la justicia en el Ecuador? Pues con las mismas deficiencias de siempre. La Administración de Justicia tiene que ser una administración pronta, tiene que ser una administración imparcial. Y valga la pena aquí decir que realmente ello no está ocurriendo. No tenemos una administración de justicia expedita, los casos se acumulan, se retrasan las resoluciones, no tenemos una administración de justicia imparcial, todavía existe sesgos en la administración de justicia, por ejemplo, en la administración de justicia penal, se persigue solo a los delincuentes de un solo bando y no a todos los delincuentes en donde estén ubicados políticamente, y eso el pueblo ecuatoriano también lo ve, y lo ve como una cuestión que realmente es negativa. Y en este sentido, creo que la propuesta que el presidente Lasso le ha hecho al país, en el sentido de no perseguir a nadie en particular por alguna bandería política, pero tampoco hacerse de la vista gorda con nadie, esté ubicado en el ámbito político en el que esté, eso es positivo, Hay que dejar de pensar manicaístamente que todos los males provienen solamente de un sector del país. Hay que pensar que todos los ecuatorianos somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones, pero también capaces de incumplir con la ley. O podemos incumplir con la ley. En consecuencia, la justicia tiene que ser por igual para todos, sin miramientos, y en este sentido la Administración de Justicia del Ecuador está fallando, y creo que no es una cuestión exclusivamente de la Administración de Justicia, es una cuestión que nos compete a todos como sociedad, mirar a nuestro país de una manera diferente, y ojalá que este gobierno que se autotitula como gobierno del encuentro realmente haga acciones que permitan que este encuentro se produzca y que todos los ecuatorianos de buena voluntad estén en donde estén políticamente ubicados, puedan cooperar para sacar adelante a nuestra sociedad.
Muy bien, doctor. El economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, perdón, le tiene pregunta. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Castro. Con su última respuesta, cuando usted habla de no perseguir a los de determinado grupo político, usted hace un reconocimiento más que tácito expreso de que en definitiva sí hay intromisión en el aparataje judicial del país. Bueno, yo creo que de alguna u otra manera, efectivamente en el país se ha visto posiciones maniqueas de parte de diferentes sectores y también de parte del gobierno que salió, del gobierno de Moreno, que era que responsabilizaba de todos los males que ocurrían en el país al anterior gobierno, a su predecesor de su mismo partido político, el economista Correa. Este señor llegó a decir, cuando habían problemas en las cárceles, que todo venía de Correa, y eso ya eran y las rebeliones dentro de las cárceles y los muertos dentro de las cárceles 4 años después de que él inició su administración, es decir, ya casi al finalizar su administración lo seguía culpando al anterior gobierno. Y fue un gobierno inepto que no hizo absolutamente nada por el país, justamente por preocuparse solo de responsabilizar al anterior gobierno de todo lo que ocurría. Ojalá que eso ya no sea el futuro del Ecuador. Y yo veo que el presidente Lasso en ese sentido ha comenzado bien, inclusive habiendo recibido un país en una situación de tanta miseria, catástrofe y destrucción como está ahorita el Ecuador desde muchos puntos de vista. No se ha comenzado a quejar, sino ha comenzado a trabajar. Y eso es lo que necesita el Ecuador. No fijarse tanto en la paja del vecino y sin darte cuenta que cada uno de ellos tiene su propia viga sobre el ojo, sino más bien en todos juntos contribuir para que la sociedad ecuatoriana efectivamente sea una sociedad próspera, una sociedad justa, una sociedad en la que todos nos encontremos para coadyuvar en el bienestar común. Usted decía también, doctor Castro, de la necesidad de mayor presupuesto, de mayores recursos en el aspecto económico para la función judicial. ¿Esos mayores recursos deberían estar destinados en qué línea, en qué sentido? ¿Mejoramiento de sueldos, salarios? ¿En qué línea, doctor Castro? Sí, mejoramiento de remuneraciones en algunos casos, sobre todo en la provisión de nuevos jueces, de una mayor cantidad de operadores jurisdiccionales, de operadores de justicia, en una mayor capacitación de estos operadores jurisdiccionales, de los fiscales. Es decir, que la escuela de capacitación judicial realmente funcione a todos los niveles y que haga de esta manera mucho más pronta, mucho más expedita la administración de justicia, y que en consecuencia esos recursos que sean bien utilizados no solamente vayan a embellecer los edificios con los que ya cuenta en buena parte la función judicial, sino también toda su tecnología administrativa, su tecnología para justamente poder tener más audiencias de la manera más rápida posible, para que puedan ser atendidos los usuarios de la mejor forma posible. Es decir, los recursos servirán en definitiva para que la administración de justicia pueda cumplir con su misión en base a una mayor capacitación y una mayor organización logística de la función judicial. Una última pregunta de mi parte, doctor Iván Castro Patiño, y agradeciéndolo de mi parte también. ¿El espíritu con el que se constituyó el Consejo de la Judicatura se mantiene, se sostiene desde su punto de vista o está distorsionado? Este Consejo de la Judicatura tiene que ser íntegramente reformado. Entre las bastantes reformas que debe de hacerse en la Constitución ecuatoriana en algunos aspectos, está en este tema del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura integrado como está por personas que desconocen en muchos aspectos lo que es el tema de la administración de justicia, no es una garantía para la independencia de la función judicial, para la independencia interna de la función judicial.
Yo creo que el sistema de cooptación que en alguna oportunidad ya regió en el país, pero que fue disuelto en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, ese sistema era un sistema que a la larga nos iba a dar una administración de justicia despolitizada. Mientras tengamos el sistema de nombramientos que tenemos ahora, vamos a tener una administración de justicia siempre proclive a la falta de independencia, a las influencias en la designación de los jueces a todos los niveles, de los fiscales, y esto de ahí hay que corregirlo. Y buena parte esto depende del Consejo de la Judicatura en la forma como está integrado y concebido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Muchas gracias, doctor, de mi parte. Licenciado Arroba. Doctor Castro, sinceramente le agradecemos nos haya atendido y lo vamos a seguir molestando. Lo vamos a seguir molestando. Sus criterios son muy importantes para el país, definitivamente, doctor Iván Castro. Se despide, por favor. Gracias a usted, Vicente, al economista Calderón, por esta oportunidad de dirigirme a los ciudadanos y de expresar algunos criterios de un profesor universitario que lo que desea es el bienestar de la sociedad. Muchas gracias al doctor Iván Castro.